X-Men, número 25. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en la fábrica en Alaska, donde Scott reúne a los X-Men para explicar lo que ocurrió durante la última semana. Aunque físicamente estuvo presente, en realidad no lo estuvo. Una versión suya del futuro intercambió su conciencia con la suya y regresó al pasado con la intención de matar a Doug Ramsey para impedir la Age of Revelation, la era de revelación. Fracasó. El propio Scott, atrapado en ese futuro, intentó detener a Doug desde allí. También fracasó. Ahora, con ese doble fracaso sobre la mesa, solo tiene clara una cosa: deben encontrar a Doug Ramsey antes de que ese futuro termine por imponerse. Nos movemos a Arizona, a 3 millas de Río Verde, donde una caravana de supremacistas blancos avanza escuchando el discurso de los gemelos Von Strucker. Predican que la división entre mutantes y humanos es una distracción superficial, que Homo superior surge de Homo sapiens y que en teoría deberían estar unidos. Pero esa aparente idea de unidad se tuerce rápidamente, porque lo que realmente defienden es que solo existe una forma legítima de pureza. Para ellos, el mutante blanco representa la culminación de la superioridad racial, el Übermensch hecho realidad. Por eso consideran su deber enfrentarse a todo aquel que juzguen contaminado, incluyendo a los Morlocks asentados en Río Verde, a quienes describen como una comunidad corrompida. En eso, uno de los conductores distingue algo enorme acercándose a gran velocidad, algo tan colosal como un camión, pero que no se mueve como uno. Antes de que puedan terminar de procesarlo, la figura se vuelve inconfundible. Es Juggernaut, avanzando directamente hacia ellos, gritándoles: «Vengan aquí, pequeños nazis dementes». Nos movemos al pasado, a la fábrica en Alaska. Scott insiste en que no pueden permitir que la era de la revelación llegue a materializarse y que deben encontrar a Doug cuanto antes. Beast le responde que el fallido intento de asesinato de su versión futura empujó a Doug de vuelta a la clandestinidad, obligándolo a desaparecer y cortar contacto con cualquiera que pudiera delatar su paradero. Magneto señala que, si Doug está buscando aliados y se ha visto forzado a ocultarse, el lugar más lógico para empezar sería entre los Morlocks, que históricamente han ofrecido refugio a quienes necesitan desaparecer, y esa comunidad se encuentra en Río Verde. Psylocke pregunta cómo piensa manejar una situación que puede escalar fácilmente. Scott le responde: «El futuro está en juego. Vamos de frente». Volvemos a Río Verde. Juggernaut continúa avanzando sin contenerse, destrozando los vehículos de la caravana uno por uno. Con desprecio, les recuerda que ya no parecen tan duros ahora que la situación se ha invertido. Uno de los hombres intenta disparar con un lanzacohetes convencido de que es su única oportunidad. Antes de que pueda hacerlo, un disparo por la espalda lo derriba de inmediato. El disparo proviene de Scott, quien comenta que no puede creer que, mientras se dirigían a Río Verde a buscar a los Morlocks, se hayan encontrado inesperadamente con nazis en plena operación. Magneto se va a enfurecer por habérselo perdido. Sin perder tiempo, da la orden y abre espacio para que las demás entren en acción. Magik y Psylocke aparecen listas para combatir. Con Scott cubriéndoles la espalda, Magik y Psylocke se lanzan de lleno al enfrentamiento y comienzan a destrozar los vehículos restantes de la caravana, felices de encontrar algo de acción finalmente. Nos movemos al pasado, a la fábrica en Alaska. Los X-Men comparten una comida mientras analizan las implicaciones de lo ocurrido en la línea temporal futura. Scott señala una diferencia crucial entre ese futuro y el presente. En aquella realidad, Magneto no padecía el síndrome degenerativo vinculado a la resurrección, y nadie parecía siquiera conocer su existencia. La revelación sorprende a Magneto. Beast intenta procesar la implicación lógica en voz alta. Eso significa que el RLDS, o lo que pensábamos que era RLDS, podría ser el resultado de una acción desde el futuro que creó ese futuro. Retrocausalidad. Volvemos al presente. En Arizona, Magik presume ante Psylocke que su espada es más afilada, pero su conversación es interrumpida por Andreas y Andrea Von Strucker, quienes disparan contra Illyana mientras los insultan, alternando entre acusaciones de traición racial y degeneración genética. El ataque contra Magik no pasa desapercibido para Juggernaut, que reacciona de inmediato, levantando un vehículo completo y lanzándolo contra los gemelos. Andreas y Andrea combinan sus poderes para hacerlo estallar antes de que los alcance. Sin perder tiempo,
Ordenan a los demás miembros de su grupo que abran fuego contra los X-Men y el tiroteo se intensifica. Scott busca una solución y llama a Quentin para que intervenga. Kid Omega protesta por lo repulsivo que resulta sumergirse en la mente de un supremacista blanco, pero finalmente accede. La intervención de Quentin altera de inmediato el curso del enfrentamiento. Al introducirse en las mentes de los hombres armados, los obliga a redirigir su fuego contra los propios gemelos, forzando a Andreas y Andrea a separarse para evitar quedar atrapados en el cruce de balas. Esa separación resulta decisiva. Sus habilidades dependen del contacto físico entre ambos, y al perderlo, quedan privados de la ventaja que los hacía peligrosos. Psylocke aprovecha la oportunidad y se acerca a Andreas. Él responde que no necesita sus poderes para enfrentarse a ella, que sigue siendo un combatiente entrenado y todavía empuña una espada. Psylocke solo le responde: «Lo que necesitas es un milagro». Mientras Andreas continúa el duelo confiando en su habilidad con la espada, Andrea intenta abrirse paso entre el caos para reunirse con él y restablecer el contacto que les devolvería sus poderes. Su avance se ve interrumpido de forma abrupta cuando Temper congela sus piernas y la obliga a detenerse en seco. Sin posibilidad de moverse, Andrea queda forzada a observar lo que ocurre a pocos metros, mientras Temper le deja claro lo que está a punto de presenciar. «Quédate ahí y observa cómo Psylocke mata a tu hermano. Quédate ahí y mira cómo destruimos tu sueño». El enfrentamiento entre Andreas y Psylocke se intensifica. Andreas insiste en que fue entrenado con la espada desde la infancia y criado para luchar por su gente, convencido de que su preparación lo coloca por encima de ella en todos los sentidos. Psylocke le responde: «Yo también, pero no para luchar, para matar. A ti te criaron para creer en el odio. A mí me criaron para no creer en nada. Nada, excepto matar». Con un movimiento preciso lo derriba y desarma, dejando su katana suspendida en el aire mientras él yace en el suelo. En ese instante, Andrea, aún inmovilizada, grita desesperada: «No, no lo mates. Es todo lo que tengo». Ante el ruego de Andrea, Psylocke se detiene en el último segundo. En lugar de descargar el golpe final, le ordena a Andreas que recuerde ese momento con absoluta claridad. La sensación de haber sido superado y humillado por alguien a quien considera inferior. Matarlo ahora solo lo liberaría de esa humillación. Lo patea con fuerza y lo deja fuera de combate, mientras Temper neutraliza también a Andrea. A unos metros, Juggernaut se acerca a Magik para comprobar que esté bien. Ella señala que el ataque fue por la espalda. Cain responde sin rodeos: «Son nazis, niña. ¿Qué esperabas?» Quentin, por su parte, informa que los demás seguirán peleando entre ellos durante un buen rato. Con los gemelos derrotados y el resto de sus seguidores neutralizados, el equipo se prepara para retirarse convencido de que el enfrentamiento ha terminado. Pero la situación cambia en el instante en que aparecen las fuerzas de One. Scott reconoce de inmediato a quien tiene delante de él, y no puede creerlo. El jefe de One se presenta: «Frank Bohannon, director de la Oficina de Emergencia Nacional. Aunque probablemente me recuerdes mejor como el Crimson Commando». Scott señala que le habían dicho que el nuevo director sería un mutante, pero no sabía que lo habían resucitado en Krakoa. Bohannon confirma que estuvo allí, aunque no por mucho tiempo, diciéndole: «Ya tenía un país, Cyclops, uno por el que sangré más veces de las que tú has comido comidas calientes». Sin dar espacio a que Scott responda, Frank le indica que sonría, porque la prensa ya ha llegado, y las cámaras están transmitiendo en vivo. Acto seguido, se coloca frente a los medios y se presenta formalmente como el nuevo director de One, declarando que en cooperación con los X-Men han neutralizado otra amenaza mutante. Recuerda que combatió a los nazis originales en la Segunda Guerra Mundial junto a Captain America, y afirma que sabe perfectamente cómo tratar ideologías como la de los Von Strucker. Luego dirige su mensaje a todos los mutantes dentro de las fronteras de Estados Unidos. Abandonaron el país para fundar su propia nación, y ahora que Krakoa ya no existe y han regresado, son huéspedes. En consecuencia, están obligados a obedecer las reglas que One hará cumplir en nombre del gobierno. Con la ayuda de ciudadanos como los X-Men y otros grupos de apoyo interesados en mantener la paz entre mutantes y sapiens. Cuando las cámaras se apagan, Scott expresa abiertamente su indignación, insistiendo en que los X-Men no están a las órdenes de One, y le pregunta a qué está jugando. Frank responde que es el mismo juego de siempre.
uno que él está decidido a ganar. Los mutantes creen que pueden volver a esta gran nación e intentar proclamar soberanía territorial, pero se equivocan. No tienen derecho a amenazar al gobierno de los Estados Unidos. Si tienen tal idea, deberían pensarlo otra vez. Como comentario, la amenaza de Scott se vio en el número 10 de la serie. Amenazó con llamar a Jean. Scott le recuerda a Bohannan que la última vez que se enfrentó a los X-Men terminó en una tumba, lo que se vio en Uncanny X-Men, número 529. Frank desestima el comentario y le plantea una pregunta directa. ¿Qué cree que pensarán todos esos mutantes al escuchar que los X-Men colaboran con Wong? Scott, furioso, le advierte que se mantenga fuera de su camino, diciéndole: tengo problemas más grandes que tu nacionalismo. Estoy intentando salvar a todo el maldito mundo. Lejos de retroceder, Frank responde que esa es precisamente la diferencia entre ambos, y la razón por la cual está convencido de que terminará imponiéndose. Mientras Scott habla de salvar el mundo entero, él solo se preocupa por una parte concreta: los Estados Unidos. Según Bohannan, los días en que los X-Men presionaban al gobierno han terminado, y el equilibrio de poder ha cambiado de forma definitiva. Mientras se marcha, le deja un último mensaje. Díselo a todos tus X-Men. Díselo a todos los mutantes, si es que te escuchan. Volvemos a la fábrica en Alaska, pero ahora en el presente. Beast se reúne con Jennifer después de que Quentin compartiera con todos los X-Men los recuerdos de Scott sobre la era de revelación, asegurándose de que cada uno comprendiera con exactitud el futuro que intentan evitar. Antes de explicar el motivo de la reunión, Hank le pregunta qué impresión le dejó aquella visión. Jennifer admite que fue un futuro oscuro, pero reconoce que también le permitió ver en quién podría convertirse. Una versión de sí misma que no estaba paralizada por el miedo ni definida por su pasado, sino que actuaba con determinación y fuerza. Ella era Animalia, la guerrera del páramo. Era una X-Man. Como comentario, esto se vio en la miniserie Amazing X-Men. Una vez que ese intercambio termina, Jennifer nota que Hank sostiene una tarjeta con el emblema de 3K y le pregunta qué está haciendo con ella. Beast explica que es un medio de contacto que obtuvo a través de uno de los agentes vinculados a la organización. Ha decidido utilizarla, no porque tenga intención de unirse a ellos, sino porque ha logrado descifrar el acertijo que la acompaña y necesita confirmar si sus sospechas son correctas. Jennifer se muestra inquieta. Hank insiste en que solo busca respuestas y activa el canal de comunicación. Al activarse la tarjeta, una voz responde de inmediato, dirigiéndose a Hank por su nombre, como si hubieran estado esperando ese contacto desde el principio, y pregunta ¿qué significa realmente 3K? Beast responde: bueno, esa es la pregunta, ¿no es así? Está la respuesta que ofrecen libremente, que 3K significa el año 3000, cuando los mutantes tendrán dominio sobre la Tierra. Pero no es eso verdad, no del todo, porque es un chiste, un juego de palabras. 3K, 3000, o en números romanos, M. Make more mutants. Hagan más mutantes. Un chiste terrible. Como comentario, MMM puede significar muchas cosas. More Marvel Moments, más momentos de Marvel. Medieval Monkey Meeting, reunión de monos medievales. O incluso Make more memes, hagan más memes. Pero Hank se conoce mejor que nadie. Luego agrega: pero ese era el punto, ¿verdad? Porque sabías que solo yo reconocería un juego de palabras tan malo. Porque iguales reconocen a iguales. Porque es exactamente el tipo de broma que yo haría. ¿No es así, Dr. McCoy? La respuesta llega sin demora. La voz se dirige directamente a Hank por su nombre y le corrige el tratamiento diciéndole: prefiero que me llames Chairman, presidente, Dr. McCoy. Te tomó bastante tiempo, jovencito. Esta es la reconfirmación de quien está al mando de 3K es el Beast que supuestamente dejó de existir al final de Krakoa. No es Dark Beast, es algo peor. Y así terminamos con X-Men número 25, con guión de Jed MacKay y arte de Tony S. Daniel. Saludos a Martín Vasco 5459. Te cuento que Jed MacKay ha sido reconocido por su espectacular trabajo en Moon Knight y en series favoritas de los fans como Black Cat.
Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.